Esta nueva semana vamos a estudiar sobre el tema unidad mediante la humildad. Y vamos a estudiar una sección del capítulo 2 de Filipenses que es impresionante, no solo por lo bellamente escrita que está, sino por los principios que nos enseña, pues nos va a ayudar a crecer en nuestro carácter. Porque siempre que hablamos de la Biblia y los principios de vida, estamos hablando del carácter. Pero justamente esta semana nos vamos a concentrar en una cualidad que es central en la deidad y que Dios desea que también se reproduzca en nosotros. Pero vamos a ir paso a paso, así que el día de hoy vamos a conversar sobre el tema desunión en Filipos. Vamos a orar para poder introducirnos con el tema de hoy, pero también con el tema de toda la semana. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque ilumina nuestras mentes y nuestros corazones y nos permite crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ilumínanos con tu Espíritu Santo mientras reflexionamos en tu palabra. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, yo quiero que reflexionemos en la importancia de la unidad. Pero no estamos hablando aquí de uniformidad. La diversidad es la realidad de la vida y por eso nosotros hablamos de unidad en la diversidad. Encontramos diversidad en todo. De hecho, Dios creó este mundo lleno de diversidad, diversos colores, diversos animales, diversos insectos, todo para crear este ambiente en el que nada hay monótono. Y no creo, es una apreciación personal, que Dios quisiera que nosotros los seres humanos viviéramos de manera monótona, aun cuando el mundo intenta uniformarnos al mismo tiempo. Noten aquí esta paradoja que nos divide. En el mundo hay división y hoy más que nunca se nota debido a la alta polarización que hay. ¿Qué es esto de la polarización? Es que cada uno toma un bando, se atrinchera detrás de él y entonces convierte a todos los demás que no comparten su idea en sus enemigos. Si yo digo rojo y nadie más dice rojo, o tengo un grupito que dice rojo, me uno con ellos y cualquiera que diga otro color, entonces es mi enemigo. Y esto lo puedes ver en el tema del deporte, en el tema de la política, en el tema de la salud, en el tema de la iglesia también. Tristemente, siempre estamos pensando en los nuestros y los otros y creamos esa división. E incluso dentro de los nuestros hay divisiones porque cada uno piensa a su manera. Pero entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre cómo necesitamos aprender a hacer el esfuerzo de mantenernos unidos pase lo que pase. ¿Alguna vez has visto cómo escalan los grupos de alpinistas cuando están haciendo una escalada, valga la redundancia, en cualquier pico, ¿no? Supongamos el Everest, el más famoso. ¿Algunas veces has visto a un equipo de escaladores? ¿Has notado algo en ese equipo de escaladores? Si has sido observador, has notado que por lo general van amarrados unos a otros, por una razón. Porque si alguno resbala y cae, todos los demás lo van a sostener. Es decir, esa cuerda que los va uniendo uno a uno hace que todos los demás puedan sostener al que ha caído hasta que logra guardar el equilibrio. La iglesia debería ser así. La iglesia debería ser como este grupo de escaladores, porque vamos rumbo al cielo, en el que si alguien resbala y cae, el resto puede sostenerlo hasta que logre el equilibrio y pueda volver a la escalada. Pero voy a hacer esta pregunta incómoda. ¿Nos comportamos realmente así? ¿Realmente podemos decir nosotros que, tal como los alpinistas, nosotros tratamos de ayudar al que ha caído? ¿O será que cuando alguien cae rápidamente comenzamos a señalar las razones por las cuales cayó y por lo tanto era inevitable y por lo tanto vamos a sacarlo de la iglesia y por lo tanto, bueno, ahora vamos a ver un por lo tanto diferente? Mira lo que dice
Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 3. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hay muchísimo que decir acá, pero vamos a concentrarnos primero en este por tanto. Nota lo que está diciendo Pablo. Venimos de la sección en la que el apóstol nos invita a mantenernos unánimes, a mantenernos firmes, a mantenernos unidos para seguir combatiendo por la fe que Dios nos ha dado, para vivir como es digno del Evangelio. Y ahí, respecto a vivir como es digno del Evangelio, respecto a vivir unidos, combatiendo por la fe del Evangelio, de la verdad en Cristo Jesús, Pablo dice, por tanto. Es decir, todo esto que he dicho antes, ahora lo vamos a aplicar. Y habla sobre el consuelo en Cristo, consuelo de Cristo o en Cristo, el estímulo de amor, la comunión del Espíritu. Habla de la ternura, habla de la compasión, habla de tener un mismo sentir. Y todas estas son cualidades del carácter. Seguramente ya has escuchado esta expresión, que al cielo no vamos a llevar nada sino nuestro carácter. Pero en realidad no es nuestro carácter, sino el carácter de Cristo reproducido en nosotros. Y lo dejo claro desde acá porque si yo llevo mi carácter, no llego al cielo. Y lo mismo pasa con todos los que están viendo este video. Si lleváramos nuestro carácter, no llegamos al cielo. Necesitamos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter para que lo haga más semejante a Jesús. Esto no destruye la diversidad, sino que nos permite expresar la diversidad desde el vínculo del amor, desde los principios de la palabra de Dios. Porque cuando hablamos de carácter, en realidad también estamos hablando de los principios. Pero nota que Pablo dice que hay un problema, y ya lo tocó en el capítulo 1, pero aquí lo vuelve a destacar. Parece que hay rivalidad y vanidad. Estoy completamente seguro de que Pablo está pensando en corregir algunos problemas o anticiparse al menos a estos problemas. Así que Pablo ve que el gran peligro en la comunidad de Cristo es que hagamos las cosas por rivalidad o por vanidad. Y como dije, esto ya lo dijo en el capítulo 1, aun cuando en su actitud muy cristiana, ¿no?, en su actitud de vida, Pablo dice, bueno, el que predica a Cristo por rivalidad, por vanidad, pues que lo siga haciendo, porque al fin y al cabo Cristo es predicado, a mí eso no me afecta. Pablo en realidad nos aconseja que no deberíamos hacer las cosas de esa manera, ni por rivalidad, ni por vanidad. Rivalidad, Pablo usa esta palabra en varias de sus cartas, y justamente se refiere a este hecho de la competencia, querer competir por ver quién hace más. Mírenme, yo estoy logrando tal cosa en este departamento y el que estaba anteriormente no lo hizo, el que viene después no lo va a poder hacer porque estoy haciendo estas cosas. O el pastor puede verse también imbuido en este espíritu de decir, yo estoy haciendo más que mis colegas. Pablo dice, no lo hacemos por rivalidad, no lo hacemos por competencia. Es verdad que por sistema en este mundo las cosas parece que se hacen por sistema, quiero decir por rivalidad, porque siempre se premia al mejor, al que tiene más logros, al que hace esto, al que hace aquí, y parece que casi no se valora el esfuerzo. Pero Dios hace diferente, así que deberíamos tener más en mente lo que Dios piensa. Mientras hagamos el esfuerzo, mientras hagamos el trabajo, mientras con nuestra vida pensemos en vivir para Dios y tratemos de hacer lo mejor para Dios, rindiéndole nuestro corazón, para Dios estamos avanzando. Ahora, esta otra palabra que aparece ahí, por vanidad o por vanagloria, según otras traducciones, no aparece en la Biblia.
Es la única vez en la que aparece aquí. Pablo le escribe, pero Pablo, que era alguien que leía muchísimo, seguramente tomó esta palabra de otra literatura donde los pensadores de su tiempo ya señalaban cómo la vanagloria es un vicio del corazón, es un vicio de carácter. El hecho de querer exaltarse a uno mismo por encima de los demás es un vicio que conduce a la perdición. Y tanto la rivalidad como la vanagloria son dos cosas que se manifestaron en la primera persona, iba a decir, o en el primer ser que exhibió esto y que introdujo el pecado en el universo. Estoy hablando de Lucifer. Cuando lees la descripción de Isaías 14 y Ezequiel 28, te das cuenta que lo que está de fondo en todas las acciones de Lucifer es la rivalidad y la vanidad, la vanagloria. Por eso no es de extrañar que la gran estrategia de Satanás es dividir, porque sabe que cuando se divide a las personas, estos comienzan a competir, y si se compite, ahí viene la vanagloria. El que logra el primer lugar dice, yo lo logré. Los demás, todos son fracasados, pero yo lo logré. Y mira que estos dos elementos son tan perjudiciales porque incluso en el ambiente perfecto del cielo, Satanás con estos dos elementos logró arrastrar a la tercera parte de los ángeles. Logró darles esta sensación de necesitamos competir, necesitamos nosotros exaltarnos. Claro, él lo único que estaba haciendo era exponer su propio corazón. Cuando trajo el pecado a esta tierra y lastimosamente Adán y Eva pecaron, no se tardó mucho tiempo en ver los efectos del pecado. Había división y luego había rivalidad, y eso se ve desde Adán hasta nosotros, ¿no? ¿Cuál es el remedio para esto? Bueno, Pablo ahí lo dice. El estímulo de Cristo o el consuelo de Cristo, el estímulo de amor, la ternura. Y ahora viene el desafío, porque hacia el final del pasaje vemos el desafío. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué te parece este desafío? El remedio está en la humildad. Ahí está el remedio para la vanidad y para la rivalidad. Pero para aplicar la humildad, no solo basta decir yo soy humilde. Para aplicar la humildad, Pablo dice, ahora vamos a ver si de verdad somos humildes. Estima a los demás como superiores a ti. No, Pablo no está diciendo que dejes tus asuntos sin atender, que no son importantes tus asuntos personales. No está diciendo eso Pablo. Pero Pablo está diciendo que antes de ponerte a ti en primer lugar, pongas a los demás. Luego atenderás tus cosas también, que son importantes, pero ¿estás dispuesto a atender lo que otros están necesitando? ¿Estás dispuesto a invertir tiempo en los demás? Eso es la muestra de la humildad. Y eso es lo que Pablo está señalando. Ya en esta misma semana vamos a ver cómo nos presenta a Jesús como el modelo de todo. Pero las características que leímos, que las vamos a repetir para finalizar nuestra reflexión, esto de consuelo en Cristo, estímulo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, quiero decir, misericordia, todo eso refleja a Jesús. Solo Jesús puede replicar en nosotros por medio de su Espíritu estas cualidades, porque son de carácter. Y como nuestro carácter está manchado por el pecado, necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Así que hoy, para comenzar esta semana, Dios nos presenta el desafío. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a estimar a los demás como mejores a nosotros mismos? ¿Vamos a servir a los demás? ¿Vamos a hacer como los escaladores que están dispuestos a sostener al que se cae hasta que logre guardar el equilibrio? Esto es guardar el vínculo del amor, el vínculo de la unidad.
Y es lo que Dios desea para su pueblo. Y hoy más que nunca necesitamos esto porque vivimos en un mundo, como lo dije antes, polarizado, que nos divide, que trata de ponernos unos contra otros. Porque si yo hago esto y decido por este color, el otro dirá, no, pero este es el color. Y eso es gracias al marketing, o por desgracia del marketing, que se nos ha colado en todo y que nos dice, esta es la postura correcta. Y otro dice, no, es esta la postura correcta. Y así vamos divididos por el mundo. Que en la iglesia esto no cuele. Que en la iglesia, aun cuando pensemos diferente, podamos mirar al mismo objetivo, que es servir a Jesús, y que esto nos mantenga unidos. Y vamos a orar por eso, para que el Señor pueda obrar en nuestro carácter a fin de poder acercarnos más a Él e imitarlo más a Él. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Es un verdadero desafío para nosotros. En mi vida yo reconozco que por lo general intento ponerme a mí en primer lugar y te pido perdón. Y te ruego que nos ayudes para poder aprender a servir. Claro que debemos guardar un equilibrio, porque tú no nos pides que nos abandonemos a nosotros mismos a la miseria, pero sí esperas que nosotros estemos dispuestos a servir a los demás con todas nuestras fuerzas. Así que ayúdanos a vivir como Cristo vivió, sirviendo a los demás, cuidando de los necesitados, ayudándoles, tal vez con una palabra de ánimo, según tú nos vayas guiando a cubrir las necesidades de otros, sin descuidar a nuestra familia, sin descuidarnos a nosotros mismos, pero sí mostrando que amamos a nuestros hermanos y que queremos lo mejor para ellos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.